buenas, bienvenidos a esta maravillosa noche de teatro en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, a la temporada 2022-2023 de este Coliseo, la primera, bajo la dirección artística de Juan Mayorga. Es un gran privilegio para nosotros recibir al Cervantes Theatre de Londres, con dirección de Paula Paz, en este caso también su dramaturgia, a partir de la correspondencia entre Elena Fortún y Carmen Laforet, Cartas Vivas, maravillosamente interpretada por Paula Rodríguez y Elena Sanz. Muchas gracias por estar aquí. He disfrutado la función en la Abadía hace dos semanas, donde tuvo además localidades agotadas para todas las representaciones, como estamos aquí en el Corral también con localidades agotadas, y hoy la he vuelto a disfrutar y creo que la he disfrutado de una manera aún más íntima. Ha sido un gran viaje. Se trata esta noche de que abramos un coloquio, de que podáis preguntar, intercambiar con la compañía. Ante todo, pues me gustaría que Paula nos contaras un poco sobre el proyecto de Cartas Vivas, que es Carmen, que es Elena, pero que también es muchas otras voces, ¿no? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo surge esta iniciativa? Muchas gracias. Sí. Bueno, es un placer, gracias por acogernos en este maravilloso teatro. Es un placer y un honor poder estar hoy aquí, hoy y mañana, y bueno, con tanta historia y en Alcalá de Henares es un gran placer. Como bien dices, esta iniciativa de Cartas Vivas nace de la universidad de Exeter, de Núria Capdevila, catedrática de Estudios de Género e hispanista en la Universidad de Exeter, que se ha dedicado a estudiar principalmente a las mujeres pensadoras, escritoras, artistas de principios del siglo XX, entre las que se encuentran Carmen Laforet y Elena Fortún, y ella contactó conmigo como directora del Cervantes Theatre para poder llevar del aula, ¿no?, de la universidad al público general pues estas cartas, no en particular estas cartas, sino en general pues cartas y diarios y obra de estas mujeres. Me pareció una idea maravillosa y aunamos fuerzas entre la Universidad de Exeter, Cervantes Theatre, con el apoyo también de la Fundación Banco Santander, que ha publicado este epistolario y que si os interesa pues podéis leer ahí todas sus cartas. Y bueno, en esta primera edición de Cartas Vivas pues tenemos a Carmen Laforet, Elena Fortún, y como habéis podido ver pues este intercambio tan íntimo, ¿no?, en esos momentos vitales tan particulares de ambas, desde el 47 hasta el 52. Y bueno, y de ahí nace. Juan Mayorga pues vio el proyecto, pensó que era una buena obra para poder programarla, tanto aquí como en la Abadía, y estamos muy felices de estar aquí. Muy bien, antes de seguir ahondando en la obra, si nos cuentas un poco sobre el proyecto del Cervantes Theatre, porque puede haber muchas personas que no lo conozcan. Pues el Cervantes Theatre es un teatro que abrimos hace 6 años en Londres, Jorge de Juan y yo, que nace con la intención de poder internacionalizar nuestra cultura española, también latinoamericana, allí en Londres, y de poder representar a nuestros autores contemporáneos, a nuestros clásicos también, y tener una plataforma y una ventana como decía, de nuestra cultura en el Reino Unido. Ya llevamos una trayectoria de 6 años. Paula y Elena han estado allí desde el comienzo, desde los inicios, también trabajando en diferentes proyectos, y de ahí nos conocemos. Cartas Vivas se estrenó en Londres hace unos meses, en mayo, y bueno, y a pesar de los tiempos, ¿no?, de Brexit, de la pandemia, pues estamos haciendo una labor, como digo, de internacionalización de nuestra cultura que esperamos que siga por muchos años. Es un proyecto que aúna palabra, a una mujer y a una memoria, que son 3 de las líneas también sobre las que
la idea o el plan que Mayorga ha trazado tanto para las dos casas que componen la Fundación Teatro de la Abadía, que son la Abadía y el Corral, pues que podamos mostrar y podamos compartir con el público. Me gustaría saber, Paula y Elena, muy brevemente, cómo ha sido el encuentro con estas dos grandes mujeres. A ver, ha sido un encuentro es muy emocionante, realmente, interpretar a alguien que tuvo una voz en su época y que llega hasta nuestros tiempos y sigue siendo alguien tan relevante. Yo personalmente me he enamorado de Carmen Laforet, es una maravilla adentrarte en su trabajo, en sus obras Más allá de nada, que fue la novela con la que ganó el premio Nadal, siendo solo una jovencita de 23 años. Escribió muchísimo más, hay un legado mucho más amplio, también Elena Fortún, una maravilla, y es un privilegio poder hacer ese trabajo también de investigación previo al trabajo de interpretación. Pero ya cuando empiezas a adentrar en esas emociones, en esas palabras, como en el detalle de lo que están contando, y tienes el privilegio de poder repetirlas varias veces y profundizar en el pensamiento, pues te sorprendes cada día de lo mucho que abarcan. Es un pensamiento que hay que reivindicar y hay que recuperar, ¿no? Y bueno, por mi parte pues estoy muy agradecida tanto a Paula como a vosotros por invitarnos y a mi compañera Elena por compartir este viaje, porque ha sido muy, muy enriquecedor. Sí, ha sido también muy interesante trabajar con Nuria y con Paula para intentar entender el subtexto y lo que puede haber entre la palabra, el significado de las palabras en aquella época. También para nosotras, para mí por lo menos ha sido muy importante contextualizarlo en cómo sería una Elena Fortún hoy en día, ya que mujeres de hoy en día las estamos interpretando, también traer esa parte de la contemporaneidad que pueden tener ellas ahora y qué significarían muchas de las cosas de las que hablan hoy en día. Aparte también el trabajo un poco con la espiritualidad para ti y con la enfermedad para mí, que yo he trabajado con dos personas que están aquí en el público muy especiales, Pablo y Cristina, que me han ayudado a dibujar también ese cuerpo y claro, estamos aquí donde ha estado tanta gente actuando y ya como que parece que ella solo hace todo, ¿no? Así que gracias. Nada. Hay dos cosas antes de abrir un poco el diálogo que me gustaría comentar. Una es volver a encontrar la riqueza del género epistolar, que parece que con los años se ha ido perdiendo y que hay grandes correspondencias en la historia de nuestra lengua, en la historia de la humanidad y particularmente en la historia de nuestra lengua. Ver esa palabra sosegada, sentada, como esa palabra casi parece que es una palabra dialogada, apta para ser representada. Y lo otro es cómo el escenario, la intimidad del teatro logra acortar las distancias y con una gran delicadeza, que no es solo la dramaturgia, sino también creo que la línea de dirección que has llevado, permite que entendamos, presintamos lo que fue la vida de estas mujeres, sin en ningún caso hacer lo obvio, subrayar lo innecesario, dejándonos imaginar muchísimas cosas, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes regalos que este espectáculo nos da, cómo nos invita a un montón de viajes interiores por nosotros mismos, ¿no? A mí las palabras, la verdad que me parece que además que la selección de la dramaturgia es magnífica por eso, ¿no? Porque permite moverse en muchas áreas. ¿Alguna pregunta? No tiene que ser necesariamente una pregunta, puede ser un comentario, observación, alguien que quiera compartir algo. Sobre los paseos sobre los legajos, ¿qué sentido tiene o qué sentido le dan las actrices el subir y bajar? Interpreto yo la subida y bajada de su vida suya. ¿Es esa? ¿Estoy no cierto? Son muchas cosas, pueden ser, ¿no? Muchas Porque a mí cosas. me parece que alejáis bastante. Sí, Tiene que tener algún sentido. es muy digo bonito yo. también escuchar lo que percibimos
¿no? Y se imagina, y también para eso está, es algo un poco más abstracto, ¿no? Dentro de la puesta en escena, que al principio parte de algo naturalista, pero en estas dos cartas en particular, que hay tanto subtexto, como bien decías, que hay tantas cosas que se dicen pero que no se pueden decir, y bueno, y al final en la carta escrita, ¿no? También como hablábamos en el proceso de ensayos, pues bueno, que si alguien coge esa carta, tiene que haber unos códigos, ¿no? Y hay un riesgo muy grande para estas dos mujeres. Entonces, para mí principalmente es eso, es el peligro que hay en lo que están diciendo, cómo también nos puede ayudar el conectar con el movimiento, ¿no? con esas subidas y bajadas en lo que están diciendo, conectar el movimiento con la palabra, para abrir esa palabra también al espectador, para poder adentrarnos, si no es muy complicado desgranar todo eso. Entonces, al conectarlo con el cuerpo, con esas subidas, con lo que están diciendo, quieren decir, pero no. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más de vuestra experiencia. Sí, a ver, Carmen dice al final, esta carta es muy confusa. O sea, es que es una carta en la que incluso hay contradicciones, porque ella misma está intentando entender lo que la está pasando. Y es verdad que este reto, ¿no? Y esta manera de conectarte físicamente con una acción ayuda a la acción interna, al proceso interno de lo que le está pasando al personaje, pero usted lo ha dicho fenomenalmente, las altibajos de la vida, es así. Y el darnos también algo que sea difícil de hacer en escena ayuda a nivel físico con la dificultad de lo que están contando. Es como sobreponer la dificultad de lo que están contando con un reto personal para nosotras, sí, que es el transitar. Sois buenas equilibristas. ¿Os habéis caído en algún momento al ensayar? No. Es que yo lo veo difícil. Nunca. Sí, alguna patita hemos sacado de... Pero parece mucho, hay que decir, bueno, no os quiero romper la magia. ¿Va a haber más cartas vivas? ¿Y dónde vais a ir después de Madrid y de Alcalá y de Londres? Pues ¿va a haber más cartas vivas? Sí, y espero que sí. Estamos trabajando en esa dirección. Esa es la idea inicial, y creo que después de esta primera obra pues todavía hay más ganas. Hemos recibido desde el público pues también mucho interés por descubrir, y creo que hay bueno, iba a decir una obligación, pero es más, o sea, sí, una necesidad y bueno, y creo que un deber es lo que quiero decir. Desde las artes escénicas también y a nivel personal y creativo, de homenajear a estas mujeres, de dar luz, de que podamos adentrarnos en su obra y en su vida desde el teatro. Me parece un regalo maravilloso. Y sí, tenemos la intención, además ese vínculo, como digo, ¿no? de la universidad en Londres, el poder mostrar a nuestras escritoras, a nuestras pensadoras allí en Inglaterra y aquí en España, pues ojalá con la Abadía, con vosotros, con Corral, poder seguir y hacer más cartas vivas. Esa es la intención. Pues eso, ojalá para la temporada que viene, ¿no? Para la siguiente, crear este proceso de investigación con dos mujeres diferentes y que podamos seguir así. Y con esta obra, pues la intención también es que podamos ir por diferentes teatros de España y que se pueda ver por aquí. Hay una cosa que me ha sorprendido mucho, y es que en las cartas entre las dos hay admiración, hay respeto, no hay ningún ego, y yo no sé si eso se podría dar en las cartas entre dos autores. Es muy buena observación. Sí, abrimos a la intimidad de sus palabras también, que es otra cosa, contarlas a ellas e hilarlas desde sus palabras y desde su intimidad. Una cosa realmente hecha como con mucho, como
como un trabajo de orfebre, ¿no? Porque es una gran responsabilidad también, siento, ¿no? Que también tenemos, aunque estamos especulando, fabulando, tener eso, ¿no? Que salga a primer término ese patrimonio íntimo, que ninguna de ellas pensó además que estaría en un espacio público como este. Es precioso homenaje. Sí. Sí, en relación un poco con lo que decía él, ¿no? Que también esa falta de ego tiene mucho que ver con la diferencia de edad. En una correspondencia entre personas de edades distintas, la admiración es muy diferente, el ego también cambia, pero sí que hay momentos, yo creo, ¿no? De dar algún golpe en la mesa, de reivindicación, etc. A mí me ha gustado mucho, y cambio de tema ahora, ¿no? Cómo habéis enfocado la lectura de las cartas a partir del momento de escritura más que del momento de lectura, ¿no? Porque creo que la interpretación vuestra habría sido completamente diferente si hubierais estado representando el momento de que la carta llega y lee, ¿no? Al momento en el que escribe y sale. Y ha habido un momento tuyo que nos ha gustado mucho, hemos estado comentándolo antes, que es cuando estaba esa carta tan llena de alegría por la vida, ¿no? Y estabas casi llorando, porque en el fondo sabías que ella estaba ya en una situación, ¿no? Pues muy complicada. Y es verdad que la forma en la que se traslada eso, ¿no? De cuando estás escribiendo intentas dar una imagen en ese momento hacia quien recibe, pero en ese momento tú estás de otra forma, ¿no? Y eso es algo que también la carta tiene como género de escritura que no tiene ningún otro género. Nosotros que trabajamos con cartas y estamos muy acostumbrados a leer muchísimas, es algo que verdaderamente te lleva a pensar en toda la cantidad de aristas, de facetas, de roles que a través de un papel se pueden jugar en una sola relación, ¿no? Y ya cuando la relación se abre a más corresponsales, pues más todavía. Esa parte, desde luego, nos ha gustado mucho a nosotros. ¿Trabajáis con cartas? Nosotros, sí, bueno, estamos aquí en la Universidad de Alcalá y somos un grupo especializado en epistemografía. Qué maravilla. Sí. Bueno, Antonio Castillo, catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas, sobre todo trabaja siglo de oro, cartas modernas, y yo, Verónica Sierra, cartas contemporáneas. A Nuria la conocemos desde hace tiempo. Qué bueno teneros también aquí como público en el corral. Qué maravilla. Una alegría gracias. que estéis aquí también. Sí. Si tuviera que preguntar, el representar a un personaje que ha existido, ¿no es más comprometido que a un personaje de ficción? Pregunto, ¿no? Sí. Estos son los grandes momentos del coloquio. Cuando los espectadores, claro, hacen las preguntas que no estamos... Sí. Claro, tienes como una responsabilidad más allá de un personaje de ficción, y luego yo he sentido como si tuviese una línea de teléfono personal con Elena Fortuno, una conexión que somos ella y yo aquí arriba, ¿no? El otro día hablábamos de que hay veces que sentimos como que casi como que están aquí, y eso hace, claro, que tengas tú la voz para representar a alguien que fue tan importante y que sigue siendo y cada vez más, es una responsabilidad de la leche. Luego aparte, claro, está el si tienes material gráfico o no para poderte basar en algo. En el caso de Carmen sí que hay algunas fotos, en el de Elena hay muy poco, entonces es ver cómo era igual su energía o su manera de ser en base a cómo escribía. Entonces esta cosa que dice ella, ¿no? De tiro de un hilo y esto, te hace pensar que probablemente ella tenía esta energía un poco casi igual neurótica o creativa. Entonces es trasladar eso a cómo podría ella hablar o expresarse. Pero claro, no tienes nada y tienes una responsabilidad. Bueno, de hecho en la Abadía, el día del estreno, vinieron las hijas de Carmen, de las que hablamos. O sea, Marta, que es la que está en la tripa, estaba en el público, y Cristina también, que también se menciona. Y bueno, ¿qué te dijeron? Bueno, cosas muy bonitas. Lloramos, básicamente. Y fue muy bello. Y sí, claro, es un trabajo muy especial. Porque estas mujeres, además, es que sus hijos, o sea, he conocido a sus hijas, están presentes, están con nosotros. Entonces, yo creo que todos hemos trabajado desde un respeto y un amor profundo, porque
están con nosotros, nos queda su legado además, es lo que decías, Elena. Se puede entender tanto sobre ellas a través de lo que han escrito y lo que nos han dejado. Muy especial. ¿Por qué elegisteis estas dos autoras? Pues Nuria me pasó muchísimo material de diferentes autoras, de diferentes artistas y empecé a leer este epistolario. Me pareció ideal para, también por el volumen, el número de cartas. Tiene 46 cartas y creo que era bastante, a la hora de empezar a hacer la dramaturgia y de explorar, era un cuerpo de trabajo ideal para mí. También, pues eso, Carmen y Elena son bastante conocidas y esto es también algo que según vayamos haciendo más producciones de cartas vivas, o sea, creo que hay que empezar por dos autoras que sean conocidas y que además, pues, o sea, que haya un público que las haya leído, pero que a lo mejor no necesariamente conozca toda su obra o que no las conozca desde un lado más personal y eso, pues eso es atractivo. Pero con la idea de, según vayamos haciendo más producciones, que ya Cartas Vivas, que también es una biblioteca audiovisual, pero bueno, Cartas Vivas a escena, sea pues independientemente de las autoras, aunque sean completamente desconocidas para el público mayoritario, pero que confíe el público y venga a verlas. O sea, para eso, ese es también el compromiso de poder acercar muchas otras autoras que a lo mejor hoy en día están en un cajón, ¿no? y que no las conocemos. También en este caso, tener la correspondencia de una con la otra y las respuestas, que también es algo que no siempre... ¿Quién recuperó las cartas de Carmen Laforenta? Uy, pues ahí esa sería una pregunta para Nuria, porque ella es la que ha estado haciendo también ese trabajo de investigación, de acceder a los archivos y demás. Pues ahí tengo información, pero prefiero no meter la pata. Esa sería una pregunta. Sí. Introducir algo de Carmen Conde, ya que la mencionáis. Pues mira, ahí ha dado Carmen Conde, está en la lista, sí. Ha dado... Sí, y además, sí. Y además tenemos muy buena relación, y Nuria también con el patronato Carmen Conde, ahí, sí, ha dado ahí... Un personaje también. Efectivamente. Y tiene también la Universidad de Exeter, también tiene material de Dulce María Loinás, que para los cubanos es también muy especial, una gran figura también. Sí. Es un tesoro, creo también, el proyecto. Si hubiera una última intervención, un comentario. Yo solo voy a dar la enhorabuena porque me ha parecido magnífica la interpretación de las dos y magnífica la dirección de las dos. Entonces, de verdad, enhorabuena a las tres porque ha sido un lujo. Muchas gracias. Bueno, y también es un lujo teneros aquí, tener el teatro lleno, sentir que estamos hasta la bandera todos estos días y es una alegría para quienes hacemos también, para todo el equipo del Corral de Comedias de Alcalá, que es un espacio que es vuestra casa también, y de la Abadía, que sabéis que somos casas hermanas. Nos encantaría que nos acompañarais siempre, porque pensamos y soñamos la programación para vosotras y vosotros. Muchas gracias, Paula, Elena, a Carmen y Elena, por supuesto, a Paula, a Nuria y a todo el equipo de Cartas Vivas, y esperamos en el futuro poderos tener con nuevas estaciones del proyecto. Gracias.